Entonces Nari le muestra algo a los demás y le dice que mire eso. Hyun-yuk, confundido, pregunta qué es y si no se trata de una foto de su servicio comunitario. Jeon intenta acercarse para ver mejor, y Nari explica que en realidad es una captura de pantalla de un video que subieron a internet. Al parecer, el video se volvió viral en distintos foros y páginas, donde comenzaron a circular publicaciones con títulos llamativos como pareja super sexy de secundaria y top personas más atractivas. Incluso había una especie de reporte diario sobre personas atractivas que mencionaba a jóvenes de 18 años, Jae-sol y Jin-woo, ambos estudiantes de la escuela secundaria superior Yesun. Los mensajes decían que si alguien se sentía celoso de cualquiera de los dos era totalmente comprensible y pedían que informaran sobre cualquier persona linda que vieran por ahí. Nari continúa explicando que todo está siendo malinterpretado y que por eso comenzaron los rumores de que ellos son pareja. Parece que todo surgió desde un foro de la escuela. En los comentarios, otras personas escribían que de verdad estaban saliendo, que les habría encantado ir al festival, que estaban en la misma clase que Jae-sol y que Jin-woo solía visitarla casi todos los días desde secundaria básica. Muchos aseguraban que siempre habían parecido estar saliendo, que seguramente estuvieron coqueteando durante todas las vacaciones y que se veían realmente bien juntos. Nari suspira y comenta que cuando todos se enteraron de que las dos personas más populares del colegio supuestamente estaban saliendo, decidieron convertirlos en la pareja modelo de la escuela. Entonces nota que Jeon está decaído por todo lo que está ocurriendo y le pide perdón, diciendo que seguramente está molesto y que fue muy insensible. Jeon le responde que está bien, que la información personal y las fotos de Jin-woo y Jae-sol se difundieron por todas partes y que ellos son los únicos realmente perjudicados por todo eso. Asegura que está bien, que no le molesta en realidad. Sin embargo, Hyun-yuk y Nari se miran entre sí con evidente preocupación. En otra parte, Jin-woo entra a su salón de clases y de inmediato varias chicas se colocan frente a él. Él pregunta qué sucede, y ellas le sueltan directamente la pregunta de si de verdad está saliendo con Jae-sol. Sorprendido, Jin-woo repite incrédulo si él saliendo con Jae-sol. El salón queda en silencio mientras una chica le muestra la famosa foto. Jin-woo entiende que se refieren a esa imagen tomada en el festival escolar y les dice que no pueden saber si está saliendo con alguien solo por una foto. Una de las chicas le pregunta entonces si eso significa que no está saliendo con ella. Jin-woo responde que si realmente estuviera saliendo con Jae-sol sería el primero en decírselo. Las chicas aceptan que eso es cierto. Otra le reclama porque no respondía a los mensajes, y él explica que su pantalla se rompió y que su teléfono ha estado en reparación durante casi 4 días, incluyendo el fin de semana, por lo que ahora se siente como si tuviera síndrome de abstinencia y que irá a buscarlo ese mismo día. Una chica, aliviada, dice que era por eso que no respondía, que estaba preocupada, y le pide que le devuelva su teléfono. Jin-woo le pide sostenerlo un poco más. Mientras siguen conversando animadamente, Min-cheol se queja de que son demasiado ruidosos para ser apenas el primer día de clases. Min-cheol escucha a unas chicas decir que sabían que Jin-woo negaría todo, aunque a él le gustaba Jae-sol. Otras comentan que solo son amigos, pero alguien asegura que juraría haber visto a Jin-woo confesarse a Jae-sol muchas veces antes, aunque ella lo rechazó. Surgen teorías sobre una posible relación secreta, como si se tratara de un amor prohibido sacado de un manga. Se muestra a una chica claramente afectada por los comentarios, mientras Min-cheol, molesto, estalla diciendo que todos son unos estúpidos. Por otro lado, Jae-sol está rodeada por varios compañeros que le preguntan cómo pasó sus vacaciones y le dicen que la extrañaron. De pronto alguien le pregunta directamente si es verdad que está saliendo con Jin-woo. Ella responde con firmeza que no, para nada. Los demás reaccionan sorprendidos. Jeon, que observa la escena, piensa que Jae-sol acabó con los rumores rápidamente, que sabe que lo que dicen no es cierto y que no tiene razón para preocuparse, que solo es un chisme escolar que pronto se olvidará. Sin embargo, desde ese día los rumores continúan. Algunos dicen haber escuchado que Jae-sol está saliendo con el vicepresidente del consejo estudiantil. Otros aseguran que ella rechazó su confesión. También circula la versión de que el vicepresidente fue quien se confesó primero y que ahora su escuela tiene una pareja famosa. Así pasa una semana. Jeon luce demacrado, y Hyun-yuk le pregunta si no pudo dormir otra vez. Jeon lo confirma y piensa que sinceramente ya ha pasado una semana desde la última vez que pudo dormir correctamente. El rumor de que Jae-sol y Jin-woo están saliendo se esparció por toda la escuela como pan caliente. Escucha a una chica decir que son una pareja destinada por los cielos, que aunque Jae-sol esté totalmente fuera de su liga, se ven muy bien juntos. Jeon reflexiona que lo más impactante es que se convirtieron en la pareja oficial de la escuela incluso antes de saberlo. Tal como dijo Nari, eran Jae-sol y Jin-woo,
así que era obvio que se transformaría en una noticia alucinante. Desde que Jaesol ingresó a la escuela se decía que era aspirante en la industria del entretenimiento, y los pasillos se llenaban de estudiantes de segundo y tercer año intentando verla de cerca. El problema llegó a ser tan grande que implementaron una norma que prohibía agruparse frente a aulas que no correspondían. Jin-woo, por su parte, siempre fue popular con las chicas incluso desde primaria, y además estaba relacionado con el comité estudiantil de ese año. Las dos personas más importantes de la escuela supuestamente estaban saliendo, y no había nada más interesante para alimentar el chisme. A la gente no le importaba si era real o no, solo que era un tema atractivo, y sería muy difícil eliminar esos rumores. Jeon piensa que ellos son los únicos afectados, que no quiere que Jaesol se preocupe por él cuando es ella quien está siendo hostigada por los rumores, pero él es su novio. Se pregunta si deberían no hacer nada y dejar que los rumores se apaguen solos. Sabe que su relación con Jaesol es un secreto, pero a este ritmo todo podría complicarse. En ese momento aparece Rosa saludando a los chicos y diciendo que hace tiempo no se veían. Luego le dice a Hyun-Yuk que le robará a Jeon por un segundo. Hyun-Yuk responde que no necesita pedir permiso. Rosa agradece y se lleva a Jeon. Él pregunta a dónde lo lleva, y ella le dice que se apure porque el almuerzo está por terminar. Nari observa desde lejos y comenta que son Rosa y Jeon, preguntándose desde cuándo son tan cercanos, mientras Jaesol también mira la escena. En otro lugar, Jeon pregunta qué ocurre, y Rosa le dice directamente que a él le gusta Jaesol. Jeon se pone rojo como un tomate. Rosa continúa diciendo que no le gusta el rumor de que Jaesol y Jin-woo estén juntos y que a Jaesol tampoco le agrada. Jeon intenta responder, pero en su mente surge la idea de que tal vez a Rosa también le gusta Jaesol, lo que lo deja completamente asustado. Minutos antes, Hyun-Yuk camina por los pasillos cuando escucha a unos estudiantes murmurar que una amiga sigue deprimida porque le gusta el vicepresidente estudiantil. Otro comenta que, en cualquier caso, si el rival es Kang Jaesol, no queda más opción que rendirse. Hyun-Yuk se siente incómodo al oír eso y recuerda lo que Jeon había dicho, que la información personal y las fotos de Aesol y Jung Jin-woo están publicadas en todas partes y que ellos son los más afectados por toda la situación. Piensa que es frustrante, pero que Jeon tiene razón, porque son ellos quienes están sufriendo por los rumores. No es como si pudieran anunciar públicamente por los parlantes de toda la escuela que no están saliendo. Supone que todo era inevitable y se pregunta por qué Jeon siempre termina deprimiéndose, pensando que si tan solo su relación no fuera secreta, nada de esto estaría pasando. Mientras tanto, Jeon sigue impactado por la idea de que a Rosa pudiera gustarle Jaesol, pero ella lo corrige de inmediato y le dice que en realidad le gusta Jin-woo. Eso deja a Jeon completamente sorprendido. Rosa le confiesa que, aunque es un secreto, sabe que a él también le molestan los rumores sobre Jin-woo y Jaesol, así que propone que formen una alianza. En ese momento suena el timbre y ella sugiere continuar la conversación después de clases, le dice que se apure y regrese al aula, y le pregunta si tiene algo que hacer después de la escuela porque lo llamará. Jeon acepta. Mientras camina hacia su salón piensa que aliarse significa ayudarse mutuamente con la persona que les gusta. Reflexiona que Rosa siempre está junto a Jin-woo, pero creyó que solo eran amigos cercanos. Recuerda cuando Rosa le preguntó si le gustaba Jaesol y, sonrojado, piensa que necesita dejar de ser tan obvio. Más tarde, después de clases, el grupo de chicos está reunido cuando Rosa nota que Hyun-Yuk regresa solo y pregunta por qué se ve tan solitario sin Jeon. Hyun-Yuk responde que Jeon se fue antes porque tenía algo que hacer. Rosa comenta que planea empezar a estudiar desde hoy para los exámenes. Hyun-Yuk se sorprende y dice que aún queda bastante tiempo para los parciales, pero Nari le recuerda que solo falta un mes. Hyun-Yuk menciona que ya habían tenido una conversación similar a mitad del semestre. En ese momento, Jaesol observa a lo lejos a Rosa y Jeon juntos, mientras Nari y Hyun-Yuk continúan caminando. En otro lugar, Rosa le pregunta a Jeon si estuvo pensando en lo que le dijo y si está interesado en ayudarla. Jeon responde que sí, pero duda y le dice que quizás Nari sería una mejor opción para ayudarla con Jin-woo, ya que ellos no son tan cercanos y no entiende cómo podría serle útil ni por qué lo necesitaría. Rosa explica que no puede contarle esto a Nari y que en el festival lo vio actuar de una manera que dejaba claro que le gusta mucho Jaesol. Jeon, cubriéndose el rostro, admite para sí mismo que fue demasiado obvio. Rosa le dice que ha estado fijándose en él porque siente que están en la misma situación y que podrían ayudarse. Jeon confiesa que no tenía idea de que le gustara Jin-woo, que no se nota en absoluto y que todo esto es una sorpresa. Rosa responde que espera que Jin-woo tampoco lo sospeche. Le cuenta que le gusta desde secundaria, que han pasado alrededor de 5 años desde que se conocieron en primer año. Al principio no le agradaba porque pensaba que era un mujeriego. Además, otros chicos la molestaban por su apariencia y le decían que tenía muchos granos. Eso la volvió muy tímida y su autoestima cayó en picada. No podía hacer amigos, pero Jin-woo tomó la iniciativa y le habló cuando siempre estaba sola,
quizá por impulso o aburrimiento. De cualquier forma, si él no hubiera dado ese paso, habría permanecido sola todo ese tiempo. Desde entonces se hicieron amigos y ella fue desarrollando sentimientos por él. Nunca intentó confesarse porque disfruta su amistad y pensaba que al final no importaba, ya que a Jin-woo le gusta Jae-sol. Cuando escuchó que supuestamente estaban saliendo, le afectó mucho, incluso sabiendo que el rumor era falso. Pensó bastante en ello y se preguntó si realmente tiene alguna oportunidad de que Jin-woo se fije en ella. Él siempre le ha dicho lo mucho que aprecia su amistad, y cree que lo mejor sería mantenerla así, pero sus sentimientos son demasiado fuertes como para rendirse. Con una sonrisa avergonzada, Rosa admite que es la primera vez que dice todo eso en voz alta y que le da vergüenza, pero que pensó en Jeon cuando reflexionaba sobre todo esto. Dice que puede ser su oportunidad antes de que sea demasiado tarde, porque si Jae-sol y Jin-woo realmente terminan saliendo, nunca podrán expresar sus propios sentimientos. Jeon le pregunta si de verdad cree que ellos podrían llegar a salir algún día. Rosa responde que probablemente sí, que no pueden saber lo que están pensando y que una amistad tan cercana como la de ellos podría involucrar sentimientos más profundos. Jeon piensa que no está en posición de ayudar, pero aún así le dice que no sabe si podrá hacer mucho, aunque intentará apoyarla en todo lo posible y que lo hagan. Eso alegra a Rosa, quien le agradece y promete hacer su parte para que ambos cumplan sus objetivos. Jeon responde que está bien, pero por dentro piensa que no puede decirle que él ya está saliendo con Jae-sol. Rosa, aliviada, dice que no pensó que aceptaría y que espera su apoyo. Añade que, ahora que son un equipo, si algo le inquieta puede decírselo en cualquier momento. Jeon acepta y piensa que si Rosa logra salir con Jin-woo, eso también lo beneficiará, aunque esa no es la razón principal. Apenas empezó a ser su amigo y teme que si se confiesa y es rechazado todo habrá sido en vano. Incluso Jin-woo fue rechazado antes, así que no cree que él tenga mejores posibilidades. Se pregunta si debería rendirse, pero reconoce que le gusta más de lo que pensaba. No puede dejar de ayudar a Rosa después de todo lo que ha pasado, y más sabiendo que su situación es similar a la suya. Ya no soporta quedarse sin hacer nada y no quiere volver a ser ignorado nunca más. Rosa declara que su alianza será un secreto y Jeon lo confirma. Al día siguiente, Hyun-juk le pregunta a Jeon a dónde fue después de clases. Jeon intenta evitar responder, incapaz de mentir, y en cambio le dice que olvidó su corbata. Hyun-juk entra en pánico y le pide que lo cubra cuando pasen por la entrada principal. Jeon comenta que es un poco pequeño para eso, pero Hyun-juk responde que espera que Jae-sol esté patrullando la entrada trasera y no la principal. Sin embargo, la ven en la puerta. Hyun-juk se esconde torpemente detrás de Jeon, pero Jae-sol lo llama y le pide que se acerque. Jeon la saluda y ella responde al saludo. Hyun-juk le suplica que lo deje pasar solo por esa vez, pero Jae-sol ordena que lo anoten, mencionando su nombre, segundo año, clase 2. El estudiante encargado confirma y Hyun-juk se queja llamándola despiadada. El encargado le advierte que si lo anotan 2 veces más recibirá una penalización y Hyun-juk agradece la información. Mientras caminan por el pasillo, Hyun-juk comenta que Jae-sol es una traidora, ya que de las 5 veces que lo han anotado, 3 fueron por ella. Jeon le responde que solo estaba haciendo su trabajo como presidenta del consejo y que la deje en paz. Hyun-juk se burla diciendo que mira cómo se pone del lado de su noviecita, y Jeon, sonrojado, le pide que se calle porque alguien podría escucharlo. De pronto notan un grupo de estudiantes reunidos. Hyun-juk pregunta qué está pasando. Alguien comenta que se ve bastante mal y se pregunta quién lo habrá hecho. Otro pregunta de quién es el pupitre, y le responden que es el pupitre de Jae-sol. Los estudiantes se arremolinan alrededor del pupitre mientras algunos dicen que traerán otra mesa. Otro comenta que fue rayado con un objeto afilado y que no puede borrarse. Señalan que el maestro de aula aún no ha llegado. Hyun-juk, mirando el escritorio dañado, exclama qué demonios es eso y dice que no deberían contarle a Jae-sol, porque hace apenas un minuto estaba hablando con ella y se dio cuenta de que todavía no había oído nada al respecto. A su lado, Jeon permanece aterrado. La escuela secundaria Yesun es conocida en la zona por su postura firme contra la violencia escolar. Años atrás, un estudiante se suicidó debido al acoso constante que sufría dentro de la misma institución. El incidente causó un gran alboroto en todo el país durante mucho tiempo. A través de comunidades en línea, se impulsó con fuerza la idea de una escuela libre de violencia escolar y una escuela libre de acosadores. Por eso, Jeon no esperaba que algo así volviera a ocurrir. Hyun-juk nota su expresión y le pone la mano en el hombro, preguntándole si está bien. En ese momento, Jae-sol se acerca y confirma que realmente es su mesa. Jeon se queda mirándola sin saber qué decir. En otro salón, un estudiante irrumpe diciendo que es una locura, que la mesa de Kang Jae-sol fue vandalizada. Una chica pregunta incrédula si se refiere a su escritorio, y otro responde que no puede ser. Alguien más asegura que es real, que la clase 2 está revolucionada y que incluso tiene una foto. Rosa pide verla y, al observarla, se asusta. Los demás comentan que es una locura,
que normalmente es difícil rayar una mesa así y que se les pone la piel de gallina. Mincheol interviene diciendo que cree saber quién pudo haberlo hecho, que es obvio que una loca que ama a Jin-woo en secreto debió perder la cabeza y hacer algo así, mencionando como ejemplo a alguien como Kim Ho-young. Yeon reacciona furiosa preguntando de qué demonios habla y asegurando que no tiene sentimientos por Jin-woo. Mincheol responde con sarcasmo, diciendo que pensó que no estaba feliz por el rumor o que quizá vio mal, y cuestiona por qué se pone tan nerviosa, insinuando que le gusta Jin-woo y preguntando si está segura de que no fue ella quien raspó el escritorio de Jae-sol. Otra chica interviene diciendo que es suficiente. Yeon exige que no la acusen sin evidencia, pero Mincheol replica que porque no puede hacerlo, si ellos mismos lo acusaron antes de robar un ponche rosa y lo llamaron ladrón pervertido sin pruebas. Añade que, por una vez, su acusación suena más razonable. Yeon lo insulta y su amiga le dice que no pierda el tiempo con él. Algunos estudiantes murmuran que quizá Mincheol tenga razón. Otros señalan que lo grabado en el escritorio dice rompan. Recuerdan que desde hace tiempo circulaba el rumor de que Jung Jin-woo y Kang Ae-sol estaban saliendo, pero que Jin-woo no confirmó públicamente que no está saliendo con nadie. Solo su clase sabe que no están juntos, pero los demás pueden pensar lo contrario. Se preguntan cómo alguien pudo aplicar tanta fuerza sobre una mesa en esas condiciones y dicen que es una locura, que si ese es el nivel de obsesión, podría escalar a algo peor. Concluyen que cualquiera a quien le guste Jin-woo pudo haberlo hecho por celos. En ese momento llega Jin-woo preguntando de qué están hablando y qué pasa con la mesa de Jae-sol, pidiéndoles que sigan hablando. Otros comentan que en el foro anónimo acaban de subir la foto del escritorio. Se sorprenden por la temeridad de quien lo hizo y se preguntan si planea algo peor. Un chico señala que ese es Jin-woo, el vicepresidente de la clase 6, y dice que escuchó que la razón por la que vandalizaron la mesa es él. Afirma que alguien cercana a él estaba celosa por Jae-sol y menciona que tiene un historial de relaciones, insinuando que puede ser verdad. Otro cuestiona por qué Jae-sol estaría saliendo con ese tipo. Jin-woo, molesto, desafía a que le digan eso a la cara. De pronto ve a Jae-sol y corre hacia ella preguntándole qué quiso decir con que su mesa estaba así esa mañana. Todos los estudiantes los miran. Jae-sol, pensativa, lo toma del brazo y le dice que la siga, que ella también tiene algo que contarle. Desde lejos, Yeon alcanza a ver cómo se lo lleva del brazo y se le cae el ánimo. Rosa se acerca a Yeon y le pregunta si puede hablar con él un segundo. Él acepta. En otro lugar, Rosa le pregunta qué dijo el profesor de su clase. Yeon explica que solo llamó a los involucrados para enviarlos a la oficina del director y que no dijo mucho más. El estudiante que llegó primero descubrió el escritorio en ese estado y reportó que ya estaba así cuando entraron. Sus compañeros creen que no ocurrió ese mismo día, sino el anterior, porque había residuos de una bebida derramada que llevaba al menos un día sobre la mesa. Rosa concluye que, si fue ayer, los sospechosos son quienes se quedaron en el aula de estudio. Como no hay cámaras en las clases ni en los pasillos, será complicado encontrar al culpable, y no pueden interrogar a cada estudiante que estuvo allí. Menciona que hay un rumor de que una chica a la que le gusta Jin-woo pudo hacerlo por celos, lo que parece la explicación más plausible, aunque se pregunta por qué alguien se tomaría la molestia de acosar a Jae-sol de esa forma. Ambos se quedan pensativos hasta que Rosa, nerviosa, admite que a ella también le gusta Jin-woo, pero suplica que no fue ella y jura que no hizo nada. Yeon le asegura que sabe que no fue. Rosa comenta que, al inicio del semestre, se sabía que Jin-woo era considerado un mujeriego y lo criticaron mucho por eso. Yeon pregunta si Jin-woo estará bien. Rosa responde que, aunque está frustrada y enojada por cómo se desarrolla todo, Jin-woo es el tipo de persona a la que no le importa lo que digan de él, así que estará bien. Dice que parece preocuparse más por Jae-sol que por sí mismo y que la foto de la mesa era realmente terrible. Añade que debería preguntarle luego a Jae-sol cómo está, porque está preocupada. Yeon guarda silencio. En otro lugar, Jin-woo le dice a Jae-sol que escuchó que su mesa estaba destrozada y le pregunta si está bien. Ella responde que está bien y que, a ese punto, ha perdido la cuenta de cuántas veces lo ha dicho en el día. Añade que todos están preocupados por ella y que incluso la maldijeron mucho, riendo ligeramente. Jin-woo, al verla tan tranquila, piensa que se preocupó por nada, pero aún así se disculpa diciendo que por su culpa su mesa terminó así. Jae-sol lo interrumpe preguntándole si fue él quien hizo eso. Jin-woo, alterado, responde que por supuesto que no. Ella entonces pregunta por qué se disculpa. Él explica que se refiere a la palabra rompan grabada en su mesa, que todo ocurrió cuando se rumoreaba que estaban saliendo y que, por supuesto, siente que es su culpa. Jae-sol le responde que incluso si eso fuera cierto, no es culpa suya que su escritorio esté así. Jin-woo comenta que todos están alterados por el vandalismo y que, aunque ella es la víctima, parece la más indiferente. Jae-sol explica que guardó sus libros en la taquilla y no sufrieron daños, que no va a aparentar estar afectada por ver la palabra rompan cuando ni siquiera está saliendo con él. Además, su escritorio crujía constantemente y fue incómodo durante el primer semestre,
así que en cierto modo es bueno tener uno nuevo. Jin-woo la mira y admite que realmente es increíble, que se alegra de que esté bien y que se siente avergonzado por haberse preocupado por nada. Luego le recuerda que dijo que quería contarle algo y le pregunta qué es. Entonces Jae-sol, con seriedad, le dice que no venga a verla a partir de ahora. Jin-woo le pregunta por qué, y Jae-sol le explica que el pupitre de Nari, que está junto al suyo, también sufrió daños. Si siguen interactuando como siempre, los rumores continuarán. Aunque a ella no le importe lo que digan los demás, si le molesta cuando afectan a las personas a su alrededor, le resulta desagradable e irritante. Con el tiempo, todos olvidarán el rumor, pero si él sigue yendo a verla, solo avivará la llama en lugar de apagarla. Por eso le pide que se limiten a hablar solo lo necesario hasta que desaparezca todo y que ni siquiera piense en volver a su clase. Jin-woo la mira y, de pronto, comenta que esa pulsera se ve bien en ella. Jae-sol le responde que eso ya se lo había dicho y que no cambie de tema. Él admite que es cierto y acepta que hará lo que ella desea. Confiesa que, en realidad, fue bastante divertido escuchar los rumores de que estaban saliendo, pero Jae-sol le responde que para ella no lo fue. Jin-woo reconoce que no sabía que las cosas llegarían tan lejos por culpa de un rumor y que, antes de darse cuenta, ya era demasiado tarde. Todo porque al juntarse con ella no hacían más que alimentar los comentarios. Añade que no es el único culpable, y cuando Jae-sol le pregunta qué está diciendo, él lo deja pasar y le dice que lo olvide. Le aconseja que, aunque sea bueno ser un poco desinteresada, también se asegure de cuidarse a sí misma, porque es ella quien está siendo perjudicada y esto no es solo un simple dibujito. Jae-sol iba a responder, pero nota que Jin-woo está mirando algo. Al seguir su mirada, ve a Rosa y a Yeon juntos. Jin-woo comenta con sorpresa que son Rosa y Yeon y se pregunta desde cuándo son tan cercanos. Jae-sol los observa con una mirada fría y el puño cerrado. Más tarde, Jun-yuk comenta que no ha visto a Jin-woo y que eso explica por qué todo está tan tranquilo, ya que el chico ruidoso que iba a su clase unas 5 veces al día ha desaparecido. Yeon piensa que quizás sea por lo que ocurrió ayer y se pregunta de qué hablaron, si esa será la razón por la que Jung Jin-woo faltó ese día. Al final, ni siquiera pudo preguntarle a Jae-sol si estaba bien. Por lo general, ella siempre está rodeada de gente, pero desde el incidente del pupitre hay aún más personas a su alrededor. Incluso fue llamada a la dirección después de clases y, por eso, perdió la oportunidad de hablar con ella. Yeon reconoce que está siendo muy paranoico con su relación secreta. No es como si alguien fuera a sospechar de ellos solo por conversar, pero siente que está siendo demasiado obvio y que debe ser más cuidadoso. Además, Jae-sol no habla con él en la escuela. Por suerte, ese día se reunirán a estudiar después de clases y esta vez Jae-sol irá con ellos. Decide que intentará hablar con ella sobre lo que pasó. Solo pensar en ese incidente le hace doler el estómago y el corazón, pero Jae-sol actuaba como si nada hubiera ocurrido. No mostró ninguna emoción al ver su pupitre en ese estado, y es habitual en ella comportarse así cuando pasan estas cosas. Aún así, tiene un mal presentimiento. En otro momento, Jin-woo llama a Nari y le pregunta qué está bebiendo. Ella responde que es una nueva marca de leche. Jin-woo le toca la cabeza y le dice que se asegure de tomar mucho para crecer hasta los 180 centímetros, aunque bromea que probablemente ganará más peso que altura. Nari le pide que deje de molestarla y le diga qué quiere. Él responde que trae los fondos para pagar la comida de la competencia de coros de la próxima semana. Nari cambia de tono de inmediato y, con exagerada formalidad, le pide al honorable vicepresidente que entregue el dinero a su humilde servidora. Jin-woo se ríe y le pregunta por qué le habla así. Jae-sol observa la escena aparentemente tranquila. Nari le quita el sobre a Jin-woo y le dice que no ha ido a su clase por lo de ayer, que no se preocupe por lo que dicen en el foro anónimo y por las personas que inventan rumores porque no están involucradas. Solo crean escenarios como si fuera un drama barato. Jin-woo responde que ese no es su problema, que simplemente está harto de todo lo que ha estado pasando porque es bastante molesto. Intentará ser más discreto de ahora en adelante y, como dice que es bueno, soportará lo más que pueda, llamándose a sí mismo un dios generoso. Nari comenta que toda la atención se ha centrado en ellos dos estos días. Luego le dice a Jae-sol que le pone ansiosa tener el dinero encima y que irá a entregárselo al maestro, que regresará pronto y que no se vaya. Jae-sol responde que está bien. Jin-woo pregunta si puede acompañar a Nari. Jae-sol menciona que consiguió el dinero para el club, y él explica que el consejo estudiantil no pudo ayudarlos, así que fue agotador tener que hablar con cada miembro y que todavía le faltan 4 más. Jae-sol le dice que hizo un buen trabajo. Después, Jin-woo se marcha. Una chica se acerca a Jae-sol y le dice que necesita preguntarle algo. Le muestra una foto que encontró por accidente el día anterior y comenta que se parece mucho a ella, que parece una modelo infantil. Jae-sol la interrumpe y afirma que no es ella. La chica insiste en que el parecido es demasiado. En ese momento aparece Jin-woo y pide ver la foto. Al observarla, comenta que sí se parecen, pero que no es Jae-sol. La chica le pregunta cómo puede saberlo,
y él responde que hace un tiempo fue a su casa y vio su álbum familiar, y que ella se veía completamente diferente en esa foto. La chica, sorprendida, dice que estaba bastante segura de que era Jaesol y luego se marcha. Jaesol le dice a Jin-woo que él nunca ha visto sus fotos. Él responde que fue a su casa, así que técnicamente no dijo ninguna mentira. Jaesol lo mira por un momento, le agradece por ayudarla y se va. Jin-woo la observa alejarse y queda pensativo, recordando que nunca había visto esa expresión en ella y pensando en la foto. Mientras Jaesol camina por el pasillo, los estudiantes le hablan al verla pasar. De pronto, le viene un recuerdo de alguien diciéndole que deje de ser tan sensible, que se acostumbrará, que siempre y cuando escuche a su padre, que si tan solo tuviera carácter. En ese momento, Jeon aparece llamando su nombre. Jaesol, al verlo, muestra una sonrisa, pero de repente es golpeado con una chancla. Minutos antes, Jeon asusta a Hyun-yuk al golpear la mesa detrás de él con fuerza. Sin decir mucho más, sale del curso mientras piensa que no puede seguir manteniendo su distancia de Jaesol en la escuela de esa manera. Hyun-yuk le pregunta a dónde va si la clase está a punto de comenzar, y Jeon solo responde que ya regresa. Mientras camina por el pasillo reflexiona que casi no han tenido contacto porque están en diferentes grupos de amigos dentro de la escuela. Se da cuenta de que ha estado esperando a que Jaesol haga el primer movimiento, pero entiende que tendrá que ser él quien lo inicie. Se siente como el típico conocido y no quiere seguir así el resto del semestre. Piensa que solo por estar con Jaesol nadie tendrá ninguna idea divertida al respecto, a menos que sea con Jin-woo, pero enseguida se reprende y se dice que deje de pensar en eso. Cuando va a subir la escalera ve a Jaesol y la llama por su nombre, pero en ese instante ella es golpeada por una chancla, lo que lo deja completamente sobresaltado. En el presente, la chancla cae al suelo y Jeon se recompone preguntándose quién tiró eso, mientras Jaesol se toca el lugar donde fue golpeada. Un chico exclama que ha hecho, y Jeon piensa cómo pudo lanzar la zapatilla desde tan lejos. Jaesol recoge la chancla y dice que no tiren zapatillas en los pasillos porque es peligroso. Las chicas alrededor murmuran preguntando qué acaba de pasar, y el chico se disculpa con Jaesol. Mientras se marchan, su amigo le dice que es un idiota y él responde que no lo hizo a propósito. Jeon les dice a unas chicas que se va a clase porque los descansos casi han terminado, y una de ellas responde que muy bien, que se ven luego, Jaesol. Entonces Jaesol le dice a Jeon que se vayan. Él acepta y le pregunta si su cara está bien. Ella responde que sí, pero Jeon, nervioso, piensa que parecía que la habían golpeado bastante fuerte y se pregunta si está bien que no vaya a la enfermería, si le habrá dolido o se habrá magullado. La llama para que espere y, cuando ella lo mira, se acerca para revisar cómo está. Aparta con cuidado su cabello y observa que no se ve tan mal, solo está enrojecido y no parece haber moretones, lo que lo alivia. Jaesol lo mira fijamente y Jeon se da cuenta de lo que está haciendo en medio del pasillo, así que se disculpa. Ella le recuerda que el descanso ha terminado y que vaya rápido a clase, y él lo confirma. A veces hay días en los que las cosas malas suceden una tras otra, días malos, y ese parece ser uno de ellos para Jaesol. De repente se escucha un alboroto y todos se sorprenden al ver que su uniforme está manchado. Nari, alarmada, le pregunta si está bien y le dice que su uniforme está arruinado. Un chico se disculpa diciendo que el otro lo empujó, y el otro responde que es porque no estaba sosteniendo su plato apropiadamente. Jaesol simplemente dice que está bien y que le traigan algo para limpiarlo, pero Nari la sostiene y le pregunta qué quiere decir con que está bien, apurándola para volver a clase. Hyun-yuk comenta que hoy no es el día de Jaesol y se pregunta qué pasa con su suerte últimamente. Jeon piensa en todo lo que ha pasado con ella. Hyun-yuk le pregunta si ha terminado de comer y Jeon responde que sí, que ya no tiene hambre. Hyun-yuk se queda pensativo mientras sigue comiendo y dice que esperen, que terminará en 5 minutos. Jeon le dice que se tome su tiempo. Más tarde, las chicas caminan por la escuela y Nari comenta que se alegra de que la sopa de algas estuviera fría porque así no sufrió ninguna quemadura. Cree que los de primer año tuvieron que esperar un rato en la cola y propone ir a la cafetería porque no ha comido la sopa fría de algas y se muere de hambre. Jaesol acepta. De pronto Hyun-yuk aparece detrás de Nari preguntando si van a ir a la cafetería. Ella grita del susto y lo llama loco por haberla asustado, pero él responde que ella lo asustó más. Nari pregunta si ya han terminado de comer, Jeon responde que sí y Hyun-yuk añade que terminó lo suyo en 5 minutos. Nari le pregunta si todavía tiene hambre y él responde que después de comer se debe comer un trozo de pan. Ella lo llama cerdo, pero él dice que está bien porque está construido diferente. Jeon se queda un poco atrás mirando al grupo. Minutos después, ya sentados, Hyun-yuk le pregunta a Jaesol qué le dijo el profesor sobre el vandalismo en el pupitre y menciona que la llamaron a la oficina ayer. Ella responde que le preguntaron si tenía alguna idea de quién había hecho eso. Hyun-yuk le pregunta si la tiene y Jaesol dice que no tiene ni idea de quién pudo haberlo hecho. Él insiste preguntando si no va a hacer nada al respecto. Nari comenta que sabe que no es gran cosa para ella,
pero Hunyuk dice que es frustrante. Jeon piensa que, como esperaba, será difícil encontrar al culpable. Entonces se dirige a Jaesol y le dice que si no tiene ningún par de calcetines, le gustaría ponerse los que él le ofrece. Eso hace que Hunyuk y Nari se alegren al ver lo que está haciendo, y Hunyuk piensa que es astuto y que ahora entiende lo que compró antes. Jeon, sonrojado, les pide que dejen de tomarle el pelo, pero ellos responden que no dijeron nada. Él insiste en que se están burlando de él. Jaesol se ve contenta mientras Hunyuk y Nari comentan que su Jeon tenía algo bajo la manga todo este tiempo. Jeon vuelve a decir que lo dejen. Más tarde, a la hora de salida, alguien grita el nombre de Jaesol y exclama que ahí está, preguntándole si no se acuerda de él. Jaesol responde que no sabe quién es. El hombre le dice que supone que no lo recuerda porque era muy joven en ese entonces y le entrega su tarjeta de negocios. Añade que es una pena que lo haya olvidado cuando él la adoraba, que se encontró con ella un par de veces cuando modelaba y le pregunta si no lo recuerda. Los estudiantes que presencian la escena comienzan a murmurar que la está reclutando, que ella modelaba, que en serio nunca la habían visto antes. Jaesol se ve decaída mientras Jeon la observa en silencio. El hombre insiste y le pregunta si tiene un minuto, que estaba pensando en hablar más en detalle en un café cercano. Pero Jaesol responde con firmeza que no está interesada y que si vuelve de nuevo no tendrá más opción que informarle a un profesor. Cuando ella se marcha, el hombre le grita que espere, llamándola por su nombre. Minutos después, Rosa le pregunta a Jaesol si conocía a ese hombre de antes. Jaesol responde que no recuerda quién es. Rosa, sorprendida, menciona que es de 20 Entertainment y que pudo haber sido reclutada por ellos. Hunyuk interviene diciendo que de ninguna manera, que por lo menos debió escuchar lo que iba a decir. Rosa le da la razón y pregunta por qué dejaría pasar una oportunidad única en la vida. También le pregunta si es verdad que ha trabajado como modelo antes. Jaesol simplemente dice que se va a casa y que deshagan la tarjeta de negocios. Rosa pregunta si está segura y luego comenta que ella no cambiará de opinión, que supone que en verdad no está interesada. Añade que tenía un presentimiento, pero que valía la pena intentarlo. Hunyuk se pregunta cómo demonios supo ese hombre en qué escuela encontrarla. Nari explica que la imagen e información personal de Jaesol fueron difundidas recientemente y que eso podría explicar cómo fue capaz de encontrarla. Hunyuk concluye que eso es perturbador. Jeon entonces dice que va a alcanzar a Jaesol, que no cree que pueda estudiar hoy tampoco y se disculpa. Hunyuk y Nari le dicen que no hay problema, que se apure y vaya. Nari comenta que Jeon se ha vuelto muy astuto últimamente y Hunyuk le da la razón. Luego dice que, ya que el plan de estudio en grupo se ha cancelado, alegremente irá camino a un café de internet, pero Nari lo agarra preguntándole a dónde cree que va. Jeon llama a Jaesol y ella mira hacia atrás. Cuando se da cuenta, él ya está frente a ella. Jeon piensa que no sabe qué debería decir, que no quiere parecer un cabeza de chorlito y que tiene tanto que decir. Jaesol le pide que le diga en qué piensa, que es toda oídos. Jeon le confiesa que ha estado preocupado por ella y piensa que no debería sentirse presionado para hablar correctamente, que Jaesol lo escuchará hasta el final. Entonces le dice que ha estado teniendo una racha de mala suerte últimamente, que lo que pasó hoy, el vandalismo de su mesa ayer y el rumor con Jingwoo que se esparció rápidamente desde el comienzo de la escuela no son cosas pequeñas. Añade que ella dijo que estaba bien, pero que si fuera él no se sentiría bien después de pasar por todo eso. Aclara que no está diciendo que esté mintiendo ni nada así, pero que entiende. Al decirlo en voz alta, piensa si fue un entrometido o si ella creerá que la está molestando. Finalmente reafirma que solo está preocupado por ella. Jaesol le acaricia el cabello y le dice que no hay nada por lo que preocuparse, que de verdad está bien. Jeon le pregunta entonces por qué no va a estudiar hoy, y ella responde que tiene que lavar su uniforme. Eso hace que Jeon se ponga rojo y piense que la siguió porque quería irse repentinamente, así que asumió que estaba de mal humor y terminó llegando a conclusiones por su cuenta, lo que le resulta vergonzoso. De tanto pensar, casi parece que le sale humo de la cabeza. Jaesol lo observa y deja escapar una pequeña sonrisa, luego le da las gracias. Jeon le pregunta por qué y ella le dice que le compró medias y que no tuvo la oportunidad de agradecerle. Jeon recuerda que Nari y Hunyuk lo estaban molestando tanto que terminó huyendo. Jaesol le dice que entonces se estará yendo, que lo ve en la escuela. Jeon se despide. Mientras la ve irse, piensa que está preocupado pero al menos se siente calmado. Sin embargo, se pregunta cómo puede seguir bien después de todo lo que ha pasado. No sabe quién está detrás de los ataques, e incluso si algunos fueron accidentes, cosas desagradables le han estado ocurriendo una tras otra. Puede que no conozca toda la historia, pero está seguro de que Jaesol no confiaba mucho en ese hombre, algo que aprendió al volverse cercano a ella. Ha aprendido que, a pesar de su exterior frío y brusco, en realidad es una persona amable. Pero cuando se trata de ella misma, lo ignora. Pensándolo bien, Jaesol siempre ha sido así.
Cuando se trata de otras personas, siempre las antepone a sí misma, pero cuando se trata de ella, es como si un interruptor se apagara. No muestra reacción alguna, ni una pizca de emoción. Tal vez ella es así. Recuerda sus palabras diciendo que no hay nada por lo que preocuparse, que de verdad está bien. Aún así, cuando ella dice eso, él siente una sensación desagradable en el pecho. Le dijo que no se preocupara, pero no puede evitarlo porque le gusta demasiado. Espera que haya algo que pueda hacer por ella, incluso si eso significa meter la nariz donde no le incumbe. Días después, suena una alarma y Jeon se pregunta por qué está sonando a las 5 de la mañana. Entonces recuerda que hoy es su tan esperado cumpleaños. Por fin ha llegado el día de su cita con Jae-sol en el parque de diversiones. Ha estado esperando con ansias ese día. Este semestre no ha sido bueno para Jae-sol por la terrible suerte que ha tenido. Aunque ella dijo que estaba bien, no hay duda de que al menos tiene algo de estrés acumulado sin ser consciente de ello. Por eso, en su cita, se asegurará de que esté libre de estrés, si puede lograrlo. Ya en el parque, mientras otras parejas pasan corriendo diciendo que está diluviando, Jeon, bajo la lluvia, solo puede pensar que siente ganas de llorar. En eso vemos lo que pasó antes de llegar al parque, donde era temprano en la mañana cuando Jeon despertó con una explosión de energía que nunca antes había sentido. Su estado de ánimo era el mejor de su historia. Llegó 30 minutos antes de la hora acordada y allí se encontró con Jae-sol. Durante todo el recorrido en el bus hablaron sin parar, y mientras avanzaban hacia el parque de diversiones, Jeon tenía el firme presentimiento de que su cita sería un éxito. Sin embargo, apenas cruzaron la entrada del parque, comenzó a llover. No se había mencionado ninguna previsión de lluvia. Jeon había estado pendiente del clima toda la semana, y todo estaba bien hasta ese momento. Ahora sentía que todo se había arruinado. Había esperado ese día durante tanto tiempo que le molestaba profundamente aquel clima impredecible. Si la lluvia continuaba así, significaba que la cita se cancelaría. Pensó que tal vez deberían irse, pero en el fondo no quería hacerlo. Jae-sol, observando la situación con calma, le dijo que no estaba lloviendo tan fuertemente y que, a ese ritmo, lo más probable era que la mayoría de las atracciones funcionaran con normalidad. Luego propuso que comieran primero, asegurando que la lluvia no duraría mucho y pidiéndole que se cubriera la cabeza con el bolso. Jeon aceptó, y por dentro agradeció que Jae-sol tampoco quisiera irse. En otro lugar del parque, se sentaron a disfrutar del almuerzo. Jae-sol, al verlo, comentó que era asombroso, que se veía aún más increíble que la caja de almuerzo que había tenido antes. Jeon sonrió y pensó que eso era porque había estado practicando durante varios días, cocinándolo con ayuda de una receta. Había valido la pena levantarse tan temprano y trabajar tan duro en ello. Se había asegurado de que estuviera a su gusto, convencido de que definitivamente le gustaría. Entonces le pidió que lo probara, esperando que fuera de su agrado. Cuando Jae-sol lo probó, dijo que estaba delicioso, que era asombroso cocinando y que terminar todo eso en la mañana debió haber sido difícil. Aseguró que se encargaría de disfrutarlo y le dio las gracias. Jeon celebró por dentro mientras respondía que no había sido nada y que estaba más agradecido de que lo estuviera disfrutando. Jae-sol comentó que era la primera vez que comía una caja de almuerzo hecha por alguien. Jeon, sorprendido, preguntó si de verdad sus padres nunca le habían hecho una cuando era pequeña, como para un picnic o incluso para el almuerzo. Jae-sol se quedó pensativa por un momento, pero cambió el tema y preguntó cómo había hecho aquello. Jeon respondió, y mientras escuchaba la lluvia caer, pensó que hasta hacía poco ese sonido lo deprimía, pero ahora le resultaba placentero. Minutos después de terminar el almuerzo, Jeon notó que la lluvia se había detenido bastante y que muchas más personas caminaban por el parque. Aún así, no sabía si volvería a llover pronto. Jae-sol le recordó que se lo había dicho y le sugirió que, antes de explorar, colocara su bolso en los casilleros. Jeon aceptó. Más tarde, ambos llevaban capuchas para el agua mientras se montaban en una atracción. En medio de la emoción, Jae-sol le comentó que manejaba las atracciones mejor de lo que pensaba, que se esperaba algo así. Jeon se sorprendió al pensar que realmente ella lo veía de esa manera. Entonces Jae-sol recordó que la vez pasada, cuando habían venido, él se encontraba en mal estado después de una montaña rusa. Jeon pensó que antes de ese día se había quedado despierto toda la noche esperando, y que para empeorar las cosas, terminó mareándose. Le explicó que en esa ocasión en particular no se sentía tan bien, que normalmente prefería atracciones más emocionantes. Jae-sol dijo que se alegraba de que estuviera mejor. Jeon pensó que no creyó que ella lo recordaría, y enseguida propuso ir a otra atracción. Jae-sol aceptó. Más tarde, Jae-sol comentó que sus pantalones estaban mojados. Jeon respondió que los suyos también y pensó que había creído que usando el impermeable no se mojaría. Al verla quitarse el impermeable,
Le preguntó por qué lo hacía si todavía estaba lloviendo. Jae-sol respondió que ya estaba empapada y que no tenía sentido seguir usándolo. Entonces Jeon decidió quitarse el suyo también. Jae-sol le pidió que se lo diera, diciendo que los iba a botar. Después de deshacerse de ellos, Jae-sol preguntó a dónde quería ir ahora. Jeon la tomó del brazo y señaló que aquella atracción tomaba fotos a bordo, así que quería ver cómo habían salido. Mientras observaban, Jeon estaba visiblemente contento. Al ver la imagen, comentó que era genial y que sería divertido posar la próxima vez. Jae-sol se acercó a su oído y le dijo que la dejara ver. Jeon se quedó mirándola, sonrojado, pensando que nunca se acostumbraría, no importaba cuántas veces pasara, porque ella estaba demasiado cerca. Jae-sol señaló la foto diciendo que esa era ella, y Jeon lo confirmó. Luego ella volvió a preguntar a dónde quería ir. Jeon respondió que no había ningún lugar específico al que quisiera ir, que solo habían ido a atracciones que a él le gustaban. Pero Jae-sol le aseguró que era divertido seguirlo y que era más que bienvenido a elegir los lugares a los que quisiera ir. Mientras caminaban bajo la lluvia ligera, Jeon pensó que era la primera vez que caminaba de esa manera bajo la lluvia, y que era divertido y placentero. En un momento miró hacia atrás y vio a Jae-sol observando las nubes. Entonces el sol apareció y ella dijo que había dejado de llover. Jeon pensó que era como si ella fuera amada por los cielos. Minutos después, Jeon le dijo a Jae-sol que no tenía que haberle comprado ropa nueva. Ella respondió con naturalidad que era probable que enfermara si caminaba con la ropa mojada. Sin darle tiempo a protestar, comenzó a secarle el cabello. Jeon intentó detenerla, diciéndole que esperara, pero Jae-sol no le hizo caso. Él insistió en que su cabello se secaría por sí solo en poco tiempo con ese buen clima y añadió que pondría sus cosas en el casillero de almacenamiento. Jae-sol aceptó, y Jeon se quedó esperando mientras ella se alejaba. Mientras la esperaba, Jeon comenzó a pensar que Jae-sol estaba gastando demasiado dinero ese día. Recordó que unos días antes ella lo había llamado para preguntarle si había algo que quisiera por su cumpleaños. Él le aseguró que no tenía que darle nada, pero sus esfuerzos por detenerla fueron inútiles y al final Jae-sol terminó comprando los boletos. Ese día, incluso había olvidado sacar su billetera del bolso cuando lo guardó en el casillero, y Jae-sol pagó los impermeables y la ropa. Entonces empezó a calcular mentalmente, 80.000 won por los 2 boletos, 15.000 por los 2 impermeables, cuyo precio le parecía elevado a pesar de ser fácilmente desechables, además del costo de la ropa. Sorprendido, concluyó que Jae-sol había gastado al menos 200.000 won. Cuando ella regresó y le preguntó si estaba listo para ir, Jeon le pidió su número de cuenta bancaria para enviarte el dinero que le debía por el impermeable y la ropa. Jae-sol preguntó por qué quería eso, y él explicó que era para devolverle el dinero. Ella le dijo que no se preocupara, que ya le había dicho que lo compraría para él y que lo considerara un regalo de cumpleaños, que simplemente lo aceptara. Jeon mencionó entonces los boletos, pero Jae-sol respondió que era mejor recibir un objeto como regalo. Jeon comprendió que por eso ella le había pedido que eligiera lo que le gustaba en la tienda de ropa, porque ya estaba planeando comprarlo todo desde el principio. Pensó que su verdadero regalo de cumpleaños había sido salir con ella ese día, que eso era suficiente para él y que solo quería asegurarse de que ella se divirtiera. Si ese era el caso, sentía que no merecía ser tratado de esa manera. Jae-sol le dijo que no era su intención hacerlo sentir obligado. Cuando Jeon preguntó qué quería decir, ella explicó que era su día especial y que quería hacer algo por él, que lo compró porque quiso y que no necesitaba pagarle. Jeon comprendió que la había hecho sentir incómoda por pensar solo en sí mismo, así que se disculpó diciendo que era ella quien estaba gastando mucho dinero en él. Jae-sol respondió que no era algo por lo que debiera disculparse. Entonces Jeon le dio las gracias por la ropa, y ella le dijo que se veía genial con ella antes de preguntarle a dónde quería ir ahora. Mientras caminaban, Jeon pensó que tal vez era porque estaban en un parque de atracciones, pero había demasiadas parejas alrededor. Muchas llevaban ropa a juego. De pronto se dio cuenta de que ellos también llevaban ropa combinada. No había sido su intención ir con un estilo de pareja, lo compró porque estaba en oferta de compra uno y llévate otro gratis. Sin embargo, era innegable que parecían una pareja, misma camisa, mismos pantalones, incluso las mismas medias. Sonrojado, pensó que él y Jae-sol parecían una pareja. Luego se recordó que en realidad sí lo eran, aunque su relación era secreta. Existía la pequeña posibilidad de cruzarse con alguien de la escuela, pero se suponía que habían ido allí para salir. Realmente se veían como las demás parejas, como las demás personas, y se preguntó si estaba bien darse ese gusto. En ese momento, Jae-sol señaló la casa del terror y escucharon que llamaban a los siguientes participantes para entrar. Ya dentro, Jae-sol comentó que la decoración se veía auténtica y Jeon estuvo de acuerdo. Pensó que si Jung-hyuk hubiera venido, se habría desmayado. De pronto, al pisar un suelo inestable, Jeon se asustó y soltó un grito, chocando con Jae-sol y golpeándose la nariz.
Se disculpó diciendo que no se dio cuenta de que el suelo era endeble. Jaesol comentó que debió sentirse como pisar a una persona, y Jeon respondió que sí, que fue su culpa, mientras pensaba avergonzado que un ruido extraño había salido de su boca. Entonces Jaesol tomó su mano y le dijo que se agarrara para minimizar la probabilidad de tropezar de nuevo, que era peligroso caminar a ciegas en la oscuridad. Jeon aceptó. Continuaron caminando tomados de la mano. Un zombi apareció intentando asustar a Jeon, pero él solo podía pensar en que la mano de Jaesol era cálida, lo que dejó al zombi desanimado. Mientras seguían así, Jeon la miró y pensó que su corazón latía con fuerza y que podía sentirlo a través de su mano. Al salir de la casa del terror, dijo que se había acabado, pero por dentro pensó que no estaban en la escuela y que no necesitaban andar con cuidado, que estaba bien ser un poco codicioso. Sonrojado, le preguntó si podía sostener su mano, y Jaesol respondió que sí. Eso lo hizo muy feliz, y continuaron recorriendo el parque, probando todo lo que encontraban y comiendo lo que veían, siempre tomados de la mano. Más tarde subieron a la rueda de la fortuna. Jeon comentó que era bonito y pensó que sería el último recorrido antes de que llegara el autobús de enlace. Le molestaba que se estuvieran acercando al final del día. Entonces le preguntó a Jaesol si se había divertido. Ella respondió que sí y le devolvió la pregunta. Jeon dijo que eso era un alivio, que él también se había divertido y que estaba muy feliz de haber pasado el día con ella. En ese momento, Jaesol lo miró y le dijo feliz cumpleaños. Jeon, con una sonrisa, le dio las gracias. Más tarde, en el autobús, Jeon pensó que estaba agotado, que le dolían los pies de caminar todo el día y que estaba muy cansado. Miró hacia un lado y vio que Jaesol se había quedado dormida sobre su hombro. Su corazón comenzó a latir con fuerza, pero debido al cansancio, él también terminó quedándose dormido. Al día siguiente, Hunyuk notó algo diferente y le preguntó a Jeon si llevaba el uniforme de otoño. Jeon respondió que sí, explicando que había llovido el día anterior y que eso podía explicar por qué hacía un poco de frío. Comentó que estaban pasando por el periodo mixto de septiembre. En la escuela de Corea, los uniformes se determinan según la temporada, y septiembre es el periodo de transición del verano al otoño, lo que significa que tanto los uniformes de verano como los de otoño están permitidos. Hunyuk comentó que ya veía a un par de personas con manga larga, aunque él se estaba muriendo de calor. Jeon le aseguró que pronto refrescaría. Entonces Hunyuk mencionó que, como había estado lloviendo ayer, quería saber si la cita había salido bien. Jeon, sonrojado, respondió que sí, que fue muy divertida porque la lluvia duró poco. Dijo que tenía mucho que contarle, pero que acabó noqueado cuando llegó a casa. Luego le mostró una foto. Hunyuk, al verla, comentó que debieron haberse divertido mucho. Jeon pensó que era triste no poder publicar la foto en línea ni presumir como las parejas normales. Cuando lo pensaba, se daba cuenta de que nadie había visto ese lado de Jaesol. Se sentía bien saber que solo él podía verlo, como si fuera un sueño. Había estado preocupado por la lluvia, pero Jaesol parecía feliz. Esperaba haberla ayudado a aliviar el estrés y sabía que pudo pasar un buen rato gracias a ella. Se preguntó por qué Jaesol lo trató tan bien, si era solo por su cumpleaños o tal vez porque a ella también le gustaba. Más tarde, Hunyuk comentó que Jaesol estaría patrullando el frente de nuevo y dijo, con alivio, que esta vez no había olvidado traer su corbata. Jeon le preguntó por qué no podía simplemente llevarla siempre, y Hunyuk respondió que no le gustaba usarla porque lo sofocaba. Al buscarla, Jeon notó que no la tenía. Hunyuk entró en pánico, diciendo que estaba perdido, que ya le habían dado una advertencia la última vez y que esta sería la gota que colmaba el vaso. Jeon pensó en su grado, clase y nombre, recordando que era de primer año, clase 3. Finalmente, Hunyuk logró entrar sin problemas y celebró que lo consiguió. Jeon comentó que era raro, porque con su expediente Jaesol no lo habría pasado por alto. Hunyuk le tapó la boca y le pidió que no lo metiera en problemas. En clase, el profesor preguntó qué día era. Le respondieron que era día 2. Entonces llamó al número 2 para que despertara. Cuando un profesor necesita la atención de un alumno, llama al número asignado según la fecha. Al ser día 2, llamó a los estudiantes correspondientes. Jeon miró a Jaesol y la observó con atención, quedando pensativo. Más tarde, en los pasillos, Jeon le dijo a Nari que Jaesol estaba actuando extraño. Nari respondió que no lo creía y preguntó qué pasaba. Jeon explicó que no podía precisarlo exactamente, pero que la notaba más encorvada y decaída. También mencionó que en la mañana Hunyuk no fue atrapado a pesar de estar en la línea de visión de Jaesol. Nari dijo que debió haber sido extremadamente afortunado y que, de alguna forma, era cuestión de tiempo que Jaesol tuviera un día así. Luego recordó que ese día tenían el SPAF, el sistema de promoción de la actividad física, la prueba de aptitud física. Se quejó de que fuera en el quinto periodo, después del almuerzo, diciendo que no sería su culpa si terminaba vomitando mientras corría. Jeon pensó que Nari conocía mejor que nadie a Jaesol, ya que eran íntimas, y supuso que tal vez solo era un presentimiento suyo. Quizá Jaesol estaba cansada porque habían pasado mucho tiempo juntos el día anterior. Durante la prueba,
Alguien hacía flexiones sin parar y Hyun-Yuk llamó a Nari molusco, término que implica que alguien es flexible. Luego anunciaron el comienzo del grupo de chicos 3. Jeon comenzó a correr y, al llegar a la vuelta 10, estaba dando todo lo que podía. Nari observaba cuando un chico comentó que Jeon estaba durando más de lo que pensaba, que creía que no pasaría de 5 vueltas. Una chica dijo que estaba siendo duro, pero el chico respondió que solo decía hechos, que había estado en la misma clase que él desde primer año y que entonces lo hizo tan mal que el profesor lo obligó a repetirlo. Afirmó que aunque corría más que antes, no había diferencia y que era el peor en toda la escuela, preguntándose si se caería y volvería llorando con Hyun-Yuk. Nari lo confrontó, preguntando cómo podía decir eso. Entonces Hyun-Yuk apareció detrás del chico y dijo que lo dejara, que Jeon había estado trabajando duro esos días y que ya no se caía. Una chica de cabello amarillo preguntó si de verdad Jeon estaba haciendo ejercicio, y otra quiso saber qué tipo. Hyun-Yuk respondió que daban paseos ligeros y trotaban por la tarde, nada especial. Luego se retiró, y las chicas comentaron que deberían empezar a hacer ejercicio también, aunque dijeron que cuando fueran mayores no tendrían tiempo. Jeon terminó exhausto, diciendo que ya no podía más. Hyun-Yuk le dijo que se había pasado de su límite y le ofreció agua, indicándole que bebiera despacio. Nari lo felicitó por su esfuerzo. Jeon sentía que su corazón iba a explotar y quería darlo todo porque Jaesol podría estar mirando. Nari llamó a Jaesol, pero ella no escuchó. Jeon dijo que tenía dolor de estómago. Nari volvió a llamarla y esta vez Jaesol reaccionó. Nari le dijo que su grupo había sido llamado y que fuera rápido. Jaesol respondió que era cierto y se fue. Nari, pensativa, le dijo a Jeon que era como había dicho, que Jaesol estaba actuando extraño. Hyun-Yuk preguntó si había algo malo con ella. Nari señaló que había estado distanciándose últimamente y que hablaba mucho menos de lo usual. Hyun-Yuk comentó que Jaesol no hablaba mucho por defecto, lo que provocó que Nari comenzara a discutir con él. Jeon pensó que Nari también lo notaba, así que no era su imaginación. Se preguntó si Jaesol no estaría enferma. Mientras la veía correr, notó que no parecía estarlo, como era de esperarse, corría bien sin mostrar signos de fatiga. Nari afirmó que aunque no se encontrara bien, Jaesol probablemente saldría adelante y ganaría el primer puesto en la carrera de ida y vuelta. Jeon dijo que era increíble. Nari añadió que había estado entrenando con Nam Hyun-Yuk y que podía ver que estaba mejorando al correr. Jeon preguntó si era en serio. Nari confirmó y preguntó cuándo había empezado a practicar. Jeon respondió que desde el viaje a la playa. Hyun-Yuk se sintió orgulloso. Jeon reconoció que todavía le quedaba mucho camino por recorrer, que era peor que la media en resistencia y que debía trabajar duro a partir de ahora. Nari lo animó a mantener una rutina constante sin exagerar. Hyun-Yuk pensó que desde que lo conocía siempre había mostrado desinterés por el ejercicio, pero ahora había cambiado. Entonces recordó cuando Jeon le pidió ayuda para empezar a hacer ejercicio, admitiendo que no sabía por dónde comenzar. Hyun-Yuk le aconsejó empezar con paseos ligeros de 30 minutos diarios y acostumbrarse antes de intentar algo más intenso, para evitar lesionarse como cuando se lastimó el tobillo. Le preguntó qué lo motivaba a cambiar, ya que antes nunca le había hecho caso. Jeon le preguntó si realmente cambiaría si seguía haciendo ejercicio. Hyun-Yuk pensó que estaba dispuesto a esforzarse para volverse más activo y cambiar incluso su apariencia. De vuelta al presente, Hyun-Yuk notó algo extraño. Al fijarse mejor, se sorprendió. Y Nari también miró, y entonces vieron a Jaesol tirada en el suelo, en muy mal estado de salud. De inmediato, Nari llamó a Jaesol mientras Jeon se levantaba tembloroso. Una chica preguntó qué había pasado y por qué se había desmayado, y otra respondió que no estaba segura y que debían comprobarlo. Nari sostuvo a Jaesol y le preguntó si estaba bien. Jaesol respondió que se sentía mareada. El profesor se acercó, la revisó y dijo que estaba ardiendo, que si no se sentía bien debería haberlo dicho. Nari pidió permiso para llevarla a la enfermería y el profesor aceptó, indicándole que fuera rápido. Nari le dijo a Jaesol que se apoyara en ella si podía caminar, y Jaesol respondió que estaba bien. Entonces Nari llamó a Jeon para que ayudara. Jeon dudó un segundo, preguntando si lo llamaba a él, pero Hyun-Yuk lo empujó y le dijo que tenía razón, que fuera rápido a ayudarla. Nari elogió a Hyun-Yuk y este respondió que le dejaba el resto a Jeon. Antes de avanzar, Jaesol pidió que esperaran. Nari preguntó si le dolía algo y Jaesol dijo que iba a vomitar. Nari le pidió que aguantara un momento. Minutos después, en la enfermería, un profesor informó que su temperatura era de 38 grados. Preguntó por qué estaba corriendo en tan mal estado y explicó que con razón se desmayó justo después de correr. Añadió que se sentiría mejor cuando despertara, ya que había tomado medicina para la fiebre, y que le daría un permiso de ausencia. Indicó que debían recordarle que fuera al hospital cuando despertara. Nari aceptó. El profesor
profesor comentó que fue bueno que llegaran antes de que él saliera a un viaje de negocios. Confirmó que Nari era de la clase 2 y le pidió que cerrara la puerta al salir y que entregara unos documentos en la oficina del profesor. Nari aceptó y se despidió. El profesor insistió en que cerraran la puerta cuando salieran. Cuando quedaron solos, Nari le dijo a Jeon que quisiera quedarse, pero debía regresar para informar al profesor sobre la condición de Jaesol y completar su propia prueba de PAPS, ya que estaba en el tercer grupo de chicas. Jeon le agradeció por haberlo llamado antes. Nari respondió que no fue nada y que podía notar que él intentaba ser cuidadoso considerando lo que otros podrían pensar. Le aseguró que no había nadie en la enfermería y que no necesitaba ser tan cauteloso, que podía cuidar libremente de Jaesol. Dijo que regresaría durante el descanso y le pidió que la cuidara mientras tanto. Jeon le deseó suerte en la carrera y Nari le dio las gracias antes de irse. Al quedarse solo, Jeon pensó que era patético. Había intentado no preocuparse demasiado por su relación secreta y aún así lo hizo inconscientemente. En lugar de ayudar a Jaesol de inmediato, se preocupó más por lo que otros pensarían. Se sintió asustado y se reprochó ser inútil, incapaz de hacer nada bien. Pensó que si seguía así no sería digno de ella. Mientras la cuidaba, se dijo que lo más importante ahora era que se recuperara. Jaesol siempre había sido saludable y buena en el ejercicio. No imaginó que se enfermaría tan fácilmente. Pensó que quizá fue por caminar bajo la lluvia el día anterior, y que la razón por la que se mojó fue por él. Si hubiera decidido regresar antes, ella no estaría así. Creyó que al ver su decepción, Jaesol trató de ser amable porque era su cumpleaños, y que por su culpa ahora estaba enferma. En silencio, se disculpó con ella. Después de un rato, Jaesol abrió los ojos y se incorporó un poco, quejándose de que hacía mucho calor. Jeon se había quedado dormido sosteniendo su mano, y cuando ella lo notó, lo miró en silencio. Jeon despertó diciendo que se había quedado dormido, que estaba tan cansado por los PAPS. Al darse cuenta de que ella estaba despierta, le preguntó cómo se sentía, si tenía sed o quería agua. Entonces notó que seguía sujetando su mano y la soltó de inmediato, disculpándose. Jaesol solo dijo que estaba frío. Jeon preguntó cómo se sentía, pero ella se acercó cada vez más y tomó su brazo, preguntándole por qué estaba tan frío. Jeon respondió que no lo estaba, que quizá ella lo sentía así porque tenía fiebre alta. Jaesol comenzó a frotar su brazo y Jeon le pidió que esperara. Ella apoyó la cabeza en su hombro y dijo que era refrescante. Nervioso, Jeon sugirió que si sentía tanto calor tal vez debería usar una toalla húmeda o incluso bajar la temperatura del aire acondicionado. Jaesol le pidió que no dijera nada porque le dolía la cabeza y añadió que él la había estado evitando mucho esos días. Jeon negó estar evitándola, pero Jaesol le pidió que solo se quedara a su lado así. Permanecieron así un rato hasta que ella volvió a dormirse. Entonces Jeon la acomodó con cuidado, la arropó y le puso una toalla para que se sintiera mejor. Jeon decidió usar una toalla húmeda y dejar una nota por si acaso, mientras seguía preguntándose qué le pasaba realmente a Jaesol. Más tarde, Hunjuk y Nari llegaron. Hunjuk preguntó si estaba bien y le entregó su mochila. Nari dijo que debía irse pronto. Al despedirse en la puerta de la escuela, Nari le pidió que llegara a casa sana y salva. Luego comentó que apenas pudo evitar que otros entraran a la enfermería. Hunjuk añadió que a ese punto toda la escuela ya sabía que Jaesol se había desmayado. Jeon preguntó si era en serio. Mientras caminaban, Nari dijo que le sorprendió verla desmayarse, que era la primera vez que la veía enferma. Hunjuk comentó que nadie hubiera imaginado que estaba enferma y que era increíble cómo podía ocultarlo tan bien. Nari dijo que debió haberle conseguido un taxi porque estaba en una condición horrible. Jeon pensó que él también debería haber hecho eso. En ese momento, Nari vio el periódico de la escuela. Hunjuk comentó que siendo septiembre tocaba la edición de ese mes. Jeon preguntó por el periódico, y Nari explicó que el departamento de periodismo creaba uno cada mes y que era el primero del segundo trimestre. Mencionó que en el primer trimestre tuvo una entrevista del coro y que quería verla. Jeon se sorprendió de que hubiera un club de periodismo todo ese tiempo. Hunjuk dijo que era posible que no lo conociera porque el club no tenía mucha presencia y que casi nadie lo leía, ya que siempre escribían artículos aburridos. Nari añadió que así eran los periódicos escolares, y Hunjuk comentó que solían publicar cosas inútiles como campañas o noticias de premiados del mes. Sin embargo, al mirar el titular principal, los tres quedaron sorprendidos. Decía que el vicepresidente de la escuela, Jin-woo, estaba bajo sospecha de malversar los donativos del club. Ya más tarde, en la noche, Jaesol hablaba por teléfono y decía que estaba bien, que no se preocupara. Después de colgar, dejó el celular a un lado y se acostó. Entonces recordó unas palabras que había escuchado tiempo atrás, que era un poco extraña, que cuando salió herida no hizo nada más que pestañear, que ni siquiera lloró y que solo tenía 6 años.
y que con solo mirarla daban escalofríos. La imagen de ella misma, enferma y pequeña, apareció en su mente. De vuelta al presente, murmuró llamando a su padre y preguntándose de quién eran aquellas manos de esa época. Luego recordó la voz de Jeon diciéndole que ahí tenía algo para sentirse más fresca y que durmiera bien. Sin darse cuenta, pronunció el nombre de Jeon en voz baja. Al día siguiente, en la escuela, Jeon escuchó a un grupo de estudiantes hablando sobre el vicepresidente y diciendo que parecía que había estado robando dinero de la escuela. Otros preguntaban si era en serio y mencionaban el periódico escolar que habían colocado en el tablón de anuncios durante la merienda del día anterior. Jeon pensó en la edición de septiembre, en el artículo que explicaba que el Departamento de Asuntos Generales había recibido donativos mucho menores a los solicitados debido a una supuesta malversación reportada por un estudiante anónimo. El texto dejaba dudas sobre si Jung Jin-woo, quien distribuía los fondos, era el culpable o no. Aún así, para Jeon todo eran especulaciones sin evidencia. Algunos estudiantes afirmaban que siempre supieron que era alguien malo y que no debieron elegirlo como vicepresidente. Jeon recordó que desde el principio hubo quienes no estuvieron de acuerdo con su elección. Otros comenzaron a mencionar rumores, diciendo que tenía dos parejas al mismo tiempo y que engañó a su novia. Jeon pensó que la reputación de Jung Jin-woo ya estaba dañada y que el vandalismo del escritorio de Jae-sol solo había empeorado la situación. Hubo quien insinuó que quizá por eso usó mal los fondos, que costaba mucho dinero salir con chicas todo el día. Otros hablaron de su familia, diciendo que sus padres estaban divorciados y cuestionando cómo podía vivir bien si solo vivía con su madre. Nari no pudo soportarlo más y les dijo que estaban yendo demasiado lejos. Afirmó que Jin-woo no tenía ninguna razón para robar dinero y que no era esa clase de persona. Les reprochó que actuaran como si supieran todo basándose en un solo periódico y que hablaran de sus problemas personales de manera tan insensible. Entonces una chica le preguntó a Nari cuánto dinero había recibido el club de coro para su celebración. Nari respondió que recibió 100.000 wons. La chica explicó que, según alguien del Departamento de Asuntos Generales, el fondo de comida debía ser de 150.000, y que tras revisar los clubes se confirmó que entre 400.000 y 500.000 wons habían desaparecido. Otro estudiante señaló que Nari recibió el dinero de Jin-woo y que eso coincidía con lo publicado en el periódico, insistiendo en que él era el culpable y que incluso podría estar planeando robar más. Jeon pensó que todo se estaba saliendo de control. En ese momento, Jun-yuk intervino y dijo que el periódico solo mencionaba que Jin-woo era un sospechoso, no que fuera culpable, y preguntó si acaso ya se había confirmado algo. Reclamó que no estaban seguros de quién lo había robado y que debían dejar de hablar así. También les reprochó que sacaran a relucir problemas familiares que no tenían nada que ver con el caso y señaló que criticar a alguien por el divorcio de sus padres demostraba una mala educación. Algunos se alteraron, pero otros reconocieron que habían cruzado la línea y que hablar así de la familia de alguien era horrible. En ese momento entró el profesor y ordenó que todos se sentaran porque la clase iba a comenzar. Un estudiante informó que Jae-sol no asistiría ese día. El profesor respondió que le notificaron que estaba en el hospital esa mañana y que, si la veían en el campus, debía pasar por la oficina de administración. Más tarde, varios estudiantes miraban a Jae-sol cuando apareció en la escuela. Ella comentó que se preguntaba qué estaba pasando. Jun-yuk se sorprendió al verla y le preguntó si había venido a clases. Nari le agradeció a Jun-yuk por haberla ayudado antes, pero él respondió que no lo hizo por ella, sino porque no le gustaba lo que decía Cho Jae-won y quiso burlarse de él. Nari le dijo que supo exactamente cómo responderle con hechos y que ella estaba tan molesta que no pudo contraatacar. Jun-yuk le pidió que no siguiera con eso, que ya estaba cansado, que siempre habría gente así y que no se podía hacer mucho más que ignorarlos. Jeon notó la presencia de Jae-sol. Ella lo saludó y él respondió de manera formal, pensando que se veía bien ese día. Recordó lo ocurrido en la enfermería y se sonrojó. Pensó que lo que ella le dijo, que se quedara a su lado, fue algo que realmente quería escuchar y que se sintió irreal, casi como si hubiera sido un sueño. Quiso comprobar si fue verdad. Entonces, por las bocinas de la escuela, anunciaron que el estudiante de segundo año Jin-woo, de la clase 6, debía presentarse de inmediato en la oficina de administración. Nari comentó que era algo grande si realmente habían desaparecido 500.000 wons. Jun-yuk dijo que no había nada de qué preocuparse, a menos que él lo hubiera robado. Jae-sol, pensativa, pidió que fueran primero a clase y le pidió a Nari que sostuviera su mochila. Luego dijo que no había nada de qué preocuparse y que había razones detrás de todo, mencionando que al decano no le agradaba Jin-woo en absoluto. Jun-yuk observó que parecía preocupada por él. En la oficina, el decano le dijo a Jin-woo que el dinero desaparecido del Departamento de Asuntos Generales había llegado a $500,000 de wons y le preguntó qué iba a hacer al respecto. Jin-woo intentó responder,
pero el decano afirmó que el departamento dijo haberle entregado esa misma cantidad y cuestionó si el dinero simplemente se desvaneció. Lo acusó de haber estado robando poco a poco y de mentir. Jin-woo sostuvo que no abrió el sobre y que no sabía cuánto contenía, que no había evidencia de que lo hubiera robado y que estaban siendo demasiado duros con él. El decano respondió que los ladrones siempre pedían pruebas y le preguntó si él tenía pruebas de que no lo hizo. Jin-woo insistió en que no lo robó. El decano, furioso, lo golpeó y le gritó que no se atreviera a levantarle la voz, insultándolo y haciendo un comentario cruel sobre que no tenía padre. Jin-woo solo respondió que eso era todo. El decano le exigió que trajera a su madre y que no se trataba de una simple excusa. Al salir, Jin-woo estaba furioso, maldijo en voz baja y trató de convencerse de que estaba bien. En ese momento, Jae-sol lo llamó. Él se sorprendió al verla y dijo que escuchó que se desmayó durante la prueba de carrera, que estaba muy preocupado porque no contestó sus llamadas el día anterior. Dijo que se alegraba de verla mejor y que, si no hubiera venido a la escuela, planeaba visitarla. Luego le preguntó si tenía asuntos con el decano. Jae-sol respondió que no, que había venido a verlo y a preguntarle si estaba bien. Ya en el patio, Jae-sol le preguntó a Jin-woo qué le había dicho el decano. Él respondió que lo estaba tratando como a un ladrón, que todos parecían creerlo y que, si realmente hubiera robado, no sería injusto. Dijo que nadie dudaba del periódico y se preguntó si su imagen era realmente tan mala. Jae-sol le aseguró que ella le creía y que también lo harían Nari, Rosa y el resto de sus amigos. Jin-woo respondió que era precisamente porque eran amigos que ella confiaba en él. Pero Jae-sol negó eso y afirmó que no era el tipo de persona que roba dinero, que lo conocía lo suficiente como para saberlo. Esas palabras hicieron que Jin-woo la mirara en silencio y pensara que ella seguía siendo la misma. Recordó que, cuando dejó de defenderse, ella fue la única que lo hizo voluntariamente. A mediados de marzo, cuando las elecciones del Consejo Estudiantil estaban en su punto más activo, decidió postularse como vicepresidente solo por diversión junto a sus amigos. Mientras los demás candidatos eran serios y hacían promesas que parecían demasiado buenas para ser verdad, ellos participaron a la ligera y quizá por eso destacaron. Jin-woo se divirtió haciendo tonterías durante la campaña y muchos lo disfrutaron. Al final, terminó siendo elegido vicepresidente. Jae-sol lo felicitó y Nari dijo que no podía creer que realmente fuera el vicepresidente, que incluso había votado por él y que era increíble. Jin-woo les dio las gracias. Una chica que pasaba por el pasillo comentó que su campaña había sido un éxito y bromeó con que debía invitarlos a cenar, y él respondió que lo sabía. Sin embargo, no todos aceptaron el resultado. Algunos estudiantes dijeron que había sido un desperdicio que le faltaran 15 votos al otro candidato y criticaron que Jin-woo se hubiera postulado como una broma. Decían que actuaba como un sabelotodo y cuestionaban por qué tuvo que convertirse en vicepresidente. Jin-woo entendió que, mientras algunos lo tomaron con humor, otros no lo hicieron, y que la negatividad comenzó a acumularse poco a poco. Pronto empezaron a circular rumores sobre él por toda la escuela. Decían que cambiaba de novia 2 veces al mes, que tenía múltiples relaciones al mismo tiempo, que salía con 2 chicas a la vez y que era un mujeriego. Otros afirmaban que alguien así no era apto para ser vicepresidente y que un vago no podía ocupar ese cargo. En una reunión del Consejo Estudiantil se anunció que comenzarían a discutir la solicitud de reelección del vicepresidente, propuesta en el buzón de sugerencias. Jin-woo pensó que su reputación se había convertido en el tema central. Algunos estudiantes argumentaron que no era apto debido a su mal comportamiento y que era justo repetir las elecciones. Señalaron que él mismo dijo que se postuló como una broma y que hizo payasadas durante la campaña. Otros añadieron que los votos que recibió no fueron auténticos porque muchos no lo tomaron en serio, y que el vicepresidente debía contar con el verdadero apoyo de los estudiantes. Jin-woo, escuchando todo, pensó que lo trataban como si hubiera manipulado las elecciones. Recordó que muchos se habían divertido durante la campaña y, aún así, ahora lo criticaban por cada detalle. Sabía que repetir las elecciones sería complicado y que muchos aceptaron los resultados. También sabía que, apenas 10 minutos después de iniciada la reunión, el decano propondría nombrar a Ko Seung-woo, quien obtuvo 15 votos menos, como vicepresidente sin realizar una nueva elección. Era sabido que el decano tenía relación con él, y que quienes apoyaban la reelección eran amigos suyos. Jin-woo entendió que todo era una estrategia para darle el puesto a Ko Seung-woo. Pensó que, cuando el decano estaba presente, nadie se oponía por miedo a enfrentarlo. Sentía que la escuela era una versión en miniatura de la sociedad, llena de conexiones y maniobras. Sabía que los amigos de Ko estaban detrás de los rumores y que la diferencia de 15 votos lo había molestado. Nunca quiso una pelea inútil y no imaginó que ganar de forma inesperada afectaría tanto a alguien tan orgulloso. Incluso pensó que, si Ko se lo hubiera pedido antes, le habría cedido el puesto. No se arrepentía de haber ganado, pero estaba cansado de todo el conflicto. En medio de la reunión, Jae-sol se puso de pie. Dijo que las razones presentadas eran inválidas para considerar a Jin-woo inadecuado. Reconoció que el vicepresidente debía ser un ejemplo,
pero señaló que no existía ninguna regla que exigiera que solo alguien con cierto estilo pudiera ocupar el cargo. Explicó que una campaña hecha con humor era una forma válida de atraer a los estudiantes y que el estilo de Jin-woo se volvió popular. Incluso mencionó que la presidenta, Jeon Jae-won, utilizó un método similar. Afirmó que las elecciones de ese año fueron más festivas que las habituales y que, si eso era un problema, debió discutirse antes. Criticar solo a Jin-woo por su estilo era injusto. Luego preguntó directamente si había pruebas del supuesto mal comportamiento que se le atribuía, ya que basarse en rumores no era justo. Señaló que estaban olvidando que alguien había difundido esos rumores de forma maliciosa y que no era correcto cuestionar el resultado de una votación justa solo por comentarios sin confirmar. Cuando insinuaron que lo defendía por ser cercana a él, respondió que si realizaban elecciones basadas en rumores, cualquier futuro candidato podría sufrir lo mismo. Preguntó cuál sería el criterio para definir a alguien sin defectos y quién podría cumplirlo. Concluyó diciendo que no quería que el consejo dejara dudas sobre la imparcialidad de la elección. Sus palabras dejaron a Jin-woo sorprendido. Otros estudiantes comenzaron a expresar su acuerdo, diciendo que no podían quitarle un cargo ganado por votos basándose en rumores y que repetir la elección solo generaría más dudas y reacciones negativas. Al salir de la sala, Jin-woo la llamó y le preguntó por qué se puso de su lado. Jae-sol respondió que solo dijo lo que pensaba. Él bromeó diciendo que casi lloró de lo conmovido que estaba. Ella, algo irritada, le preguntó qué pasaba con tanto revuelo por ser vicepresidente y si estaba bien. Jin-woo respondió que no había razón para no estarlo y que no le importaba lo que dijera un grupo de perdedores, que solo estaban celosos. Jae-sol aceptó con una leve sonrisa. Jun-yuk notó que ella se había reído. Antes de irse, Jae-sol le dijo que hiciera bien su trabajo como vicepresidente y que empezara a usar el uniforme correctamente. Jin-woo respondió que lo sabía y que era un puesto que ella le había ayudado a conservar. Jae-sol se despidió y se marchó, mientras él la observaba alejarse. Recordó sus palabras sobre no definir a alguien por rumores y sobre no criticar a quien fue elegido justamente. También recordó cómo le preguntó si estaba bien. Al salir de ese recuerdo, se sonrojó y pensó que ella era increíble. En el presente, reflexionó que en ese entonces y ahora ella no había cambiado en absoluto. La veía como un árbol alto y recto que no se dobla ante lo que digan los demás. Comprendió que la razón por la que se sentía en casa a su lado era que se había enamorado de ella. Jae-sol lo miró con firmeza y le dijo que no era el tipo de persona que roba dinero, que lo conocía lo suficiente como para saberlo. Aclaró que ser amigos no significaba que confiaría en él solo por eso, y añadió que, aunque era cierto que no era exactamente un modelo perfecto a seguir, tampoco encajaba con lo que estaban diciendo. Jin-woo respondió que realmente no tenía filtro cuando se trataba de expresar sus pensamientos. Jae-sol le contestó que no creía que esa fuera la razón por la que era el sospechoso. Le dijo que no sería fácil enfrentar la situación, pero que no debía agobiarse preocupándose por lo que los demás pudieran decir de él. Le pidió que se centrara en la gente que realmente creía en él, porque el malentendido se aclararía pronto y no debía preocuparse. Jin-woo la miró y se sonrojó. Entonces confesó que con ella supo que era amor a primera vista. Jae-sol, manteniendo la compostura, respondió que se iría, ya que su trabajo allí había terminado. Cuando ella se dio la vuelta, Jin-woo la llamó por su nombre. Al mirarlo, él le dio las gracias, 1.000.000 de gracias, y dijo que se aseguraría de beber eso. Jae-sol quedó pensativa un segundo y luego se dio la vuelta con una ligera sonrisa. Más tarde, Jeon estaba observando desde cierta distancia cuando Jae-sol se acercó y le preguntó qué estaba haciendo allí. Jeon, un poco sorprendido, respondió que se preguntaba cómo estaba Jin-woo. Comentó que era una persona controversial gracias al periódico escolar. Jae-sol aseguró que él estaría bien. Sin embargo, Jeon pensó que, aunque ella decía eso, estaba preocupada por él. Recordó que, como dijo Nari, incluso el decano sospechaba que Jin-woo era el culpable. Jae-sol sabía que el decano le haría algo a Jin-woo, ya que ella era la presidenta de la clase en el consejo. En la escuela secundaria Yesun, el castigo corporal casi había desaparecido en la mayoría de las escuelas, y había instituciones que incluso no tenían decano. Sin embargo, allí todavía existía esa figura y se había normalizado que castigara físicamente a los estudiantes. Debido a sus altos estándares y actitud autoritaria, la mayoría le temía y tendía a evitarlo. Aún así, Jae-sol pensaba que, si se trataba de Jin-woo, probablemente podría soportar bien la situación. Jeon seguía mirando hacia donde estaba Jin-woo cuando Jae-sol volvió a preguntarle qué estaba haciendo. Entonces Jeon reaccionó, pidió perdón y corrió hacia ella para alcanzarla. Mientras caminaban juntos, le preguntó si se sentía mejor, ya que el día anterior no se veía muy bien y aún así había ido a la escuela. Jae-sol respondió que ahora estaba bien. Jeon recordó que el día anterior se había desmayado de repente. Le sorprendió mucho que tuviera fiebre y vomitara, y le dijo que, si ese día no se encontraba bien, debería irse temprano. Jae-sol,
confundida, preguntó si había vomitado. Jeon confirmó que sí, que incluso Nari la había llevado al baño, y le preguntó si no lo recordaba. Jae-sol explicó que realmente no recordaba mucho después de haber colapsado en el gimnasio y que, cuando recobró el sentido, ya estaba en su casa. Jeon pensó que por eso había ido al médico esa mañana. Se preguntó si realmente no había sido una fiebre normal, porque parecía haberle dolido tanto que no recordaba nada. Por fuera parecía estar bien, pero temía que volviera a desmayarse como el día anterior. Dudó en insistir, pensando que quizás ella creería que era una molestia. Entonces Jae-sol sonrió y comentó que, en realidad, era la primera vez que se enfermaba desde que era pequeña, así que se dio cuenta de lo que estaba pasando. Le pidió que no se preocupara, que no volvería a suceder. Jeon, sorprendido, dijo que nunca antes había estado enferma y que no sabía que tenía fiebre, que siempre parecía tan saludable. Pensó que él se resfriaba cada vez que cambiaba la estación y que Jae-sol era increíble. Jae-sol añadió que, aunque no lo recordaba bien, vagamente recordaba que él y Nari la habían ayudado, y les agradeció. Jeon le restó importancia, diciendo que era lo correcto ayudar. Sin embargo, pensó que tal vez era algo bueno que no recordara nada, porque no recordaría lo patético que él fue tratando de leer sus expresiones incluso en esa circunstancia. Se reprochó haber pensado en eso primero y se sonrojó al recordar todo. Nervioso, comentó que escuchó que había ido a hacerse un chequeo esa mañana al hospital. Jae-sol respondió que el médico le diagnosticó un resfriado, pero que su condición había mejorado y ni siquiera necesitó tomar medicamentos. Jeon dijo que se alegraba de que estuviera mucho mejor, aunque por dentro pensaba que no podía mencionar lo que pasó el día anterior, que no podía soportar decírselo. Le parecía extraño que no recordara lo que ocurrió en la enfermería y se preguntó si todo había sido un sueño. En ese momento, Jae-sol tomó la mano de Jeon y parecía que iba a decir algo, pero él se apartó bruscamente, casi sintiendo que le daría un infarto, y exclamó que estaba haciendo, que esa era la escuela y que si alguien veía eso sería un problema. Jae-sol miró su propia mano y explicó que solo estaba revisando la temperatura de sus manos, que debió haberse equivocado, y le pidió perdón por asustarlo antes de retirarse. Jeon, completamente sonrojado, pensó que a ese paso le daría una arritmia o algo así, un trastorno del ritmo cardíaco en el que el corazón puede latir demasiado rápido, demasiado lento o de manera irregular. Más tarde, unas chicas se acercaron a Jae-sol y le dijeron que escucharon que se había desmayado el día anterior. Luego la escena pasó a Rosa, quien encaró al líder del club del periódico escolar, Min Dong-hyun, del curso 2 a 10. Rosa le reclamó que, gracias al periódico que publicó, todos pensaban que Jin-woo había robado el dinero. Le preguntó cómo podía escribir un contenido tan irresponsable sin ninguna prueba y si tenía idea de lo que Jin-woo estaba pasando por su culpa. Min-dong respondió con desprecio, preguntando por qué el perro ladraba tanto. Min-dong le recordó que desde que se unió al club del periódico escolar, ella nunca había escrito realmente un artículo. Dijo que había miembros fantasmas en los clubes que recibían buenos comentarios en su expediente escolar aunque no participaran en las actividades, y le señaló que 3 o 4 personas, incluido él, estaban realmente a cargo del club. Le preguntó si alguna vez había sacado a relucir el hecho de que ella no realizaba ninguna actividad y por qué ahora se metía en sus asuntos y nunca había mostrado interés. Rosa respondió que eso no tenía nada que ver, que la edición de septiembre había ido demasiado lejos y que estaba hablando de eso. Min-dong preguntó qué tenía de demasiado lejos, aclarando que nunca escribió que Jin-woo fuera un ladrón, sino que era sospechoso. Añadió que, honestamente, considerando sus circunstancias, era el más sospechoso. Rosa insistió en que a eso se refería. Min-dong respondió que si todo el mundo creía que Jin-woo era un ladrón no era su culpa, que quizás el problema era el propio Jin-woo. Puso como ejemplo que si hubiera escrito que sospechaba que Jae-sol era una ladrona, lo habrían criticado por decir tonterías, pero que en el caso de Jin-woo, debido a un periódico escolar sin pruebas adecuadas, todos creían que él había tomado el dinero y que eso era su karma. Rosa le reprochó que sabía que no había ninguna prueba y aún así lo publicó. Min-dong le recordó que era miembro del club del periódico y le sugirió que escribiera algo para refutarlo. Luego se burló diciendo que tal vez no tenía idea de cómo escribir un artículo y propuso un titular. Jin-woo, vicepresidente de la escuela, afirma ser inocente sobre las acusaciones de malversación. En ese momento, un chico le gritó que el siguiente periodo era educación física y le preguntó qué estaba haciendo allí. Min-dong respondió que ya iba. Rosa, furiosa, pensó que era un bastardo egoísta. Al día siguiente, un estudiante leía en voz alta una declaración de disculpa firmada por Jin-woo, vicepresidente de la escuela. En el mensaje pedía disculpas por causar tantos problemas debido al incumplimiento del pago de las cuotas de apoyo del club dentro del Departamento de Asuntos Generales. Como director general de ese departamento, asumía en gran medida la responsabilidad. Algunos estudiantes murmuraban que de qué estaba hablando,
que lo había robado y ni siquiera se avergonzaba, y que quizás el Departamento de Asuntos Generales se había llevado el dinero junto con él. El comunicado continuaba diciendo que la cuota de apoyo al club que faltaba se pagaría esa misma semana y que pedía disculpas al club y a los estudiantes que sufrieron por ello. Otros comentaban que seguramente el departamento y él estaban trabajando juntos. Finalmente, el mensaje prometía que eso no volvería a ocurrir y agradecía la atención, firmado por el vicepresidente Jin-woo y el Comité de Asuntos Generales. Entre los comentarios se escuchó a alguien decir que desde el principio Jin-woo nunca le había gustado. Más tarde, Nari sujetó a Jin-woo por el cuello y le preguntó qué había sido esa disculpa. Jin-woo, intentando zafarse, dijo que tuviera cuidado, que Nari de la clase 2 de segundo año estaba intentando matar a alguien. Ella le pidió que no bromeara, que era algo serio, y le exigió que explicara por qué se había disculpado cuando no había robado nada. Jin-woo logró apartarla y le pidió que se relajara. Nari insistió en que se explicara de una vez. Jin-woo dijo que lo creyera, que era injusto, pero que deberían estar agradecidas de que la situación hubiera concluido. Desde el primer semestre había ayudado al club de financiamiento y no había evidencia de quién tomó el dinero. De todas formas, no podían encontrar al verdadero culpable. En esa situación, él era el más sospechoso, y el director le dijo que escribiera una disculpa y terminara todo de manera razonable, sin hacerlo más complicado de lo que ya era. Añadió que el maldito club de periodismo organizó el asunto de una forma grandiosa, que algunas personas crean problemas y otros tienen que limpiar su desastre. Como director del Club de Asuntos Generales, tenía que lidiar con la responsabilidad. Era un poco injusto porque las falsas acusaciones seguían allí, pero al menos se alegraba de no haber tenido que ir a un comité ejecutivo. Nari le preguntó si el líder del club de periodismo tenía algo contra él, porque no entendía por qué escribiría ese artículo. Jin-woo respondió que no había pasado nada malo con el club de periodismo, que solo conocía al líder de cara y nombre, pero no personalmente. Cuando el periódico fue publicado, se encontró con él porque lo llamaron a la oficina de administración. Recordó entonces que escuchó a la profesora decirle a Min-dong que había escrito el artículo basándose en una recopilación fuera de contexto de otra entrevista. Min-dong se disculpó con la profesora y dijo que pensó que había tenido éxito, pero ahora se daba cuenta de que fue descuidado con el resto del artículo. Comentó que siempre le decían que el periódico en el que se esforzaba era aburrido, que fue desalentador oír eso y que actuó por la emoción del momento, que en serio no sabía que algo así pudiera pasar. La profesora le respondió que no había nada más que pudiera decir que no hubiera reflexionado ya. Le dijo que como líder era bueno que tuviera pasión, pero como escritor debía tener cuidado. Esperaba que hubiera aprendido de todo eso y que no lo hiciera la próxima vez. Jin-woo recordó que en ese momento la profesora dijo que el vicepresidente estaba allí y que era la oportunidad perfecta para que Min-dong se disculpara con él. Min-dong respondió que sí y agradeció a la profesora. Sin embargo, ya en el pasillo, Jin-woo lo llamó y le preguntó si no olvidaba algo, como una disculpa. Min-dong respondió por qué debería hacerlo. Jin-woo le dijo que, debido al periódico irrazonable que escribió, el Departamento de Asuntos Generales y él habían recibido mucho daño, que no tenía idea de eso. Min-dong contestó que, si sentía aunque fuera un mínimo remordimiento, él no sentía la más mínima pena por él. Incluso si su entrevista era cancelada, eso no lo hacía inocente, ni tampoco al grupo de asuntos generales. No era cierto que no hubiera podido manejar el dinero apropiadamente y debía asumir la responsabilidad. Jin-woo le respondió que, dejando de lado el hecho de que usó una entrevista que no tenía nada que ver con el asunto para difamarlo por malversación, si era una sospecha de ese nivel debería haber verificado los hechos con el Departamento de Asuntos Generales primero. El problema era que escribió un artículo controversial sin siquiera hacer una investigación básica. Min-dong replicó que, para su información, sin importar cómo se procesara, el hecho era que el dinero desapareció. Hubiera sido estúpido tratar de hablar del asunto con el mismo departamento acusado de posible malversación, porque lo habrían resuelto en secreto internamente. Dijo que no hizo nada malo, que era miembro del club de periodismo y los estudiantes tenían derecho a saber qué sucedía. Añadió que lo sentía si de verdad no robó nada, pero que escribió el artículo de forma objetiva y solo citó la entrevista a Park Seo-joon porque pensó que era una buena base. No tenía nada personal contra él y, si no lo consideraba justo, que no la pagara con él. Si le hacía sentir mejor, que buscara una disculpa de aquellos que leyeron y creyeron el artículo que solo tenía su palabra como garantía. Jin-woo, riendo con enojo, le dijo que por qué tenía que ser un maldito idiota al respecto. De vuelta al presente, Jin-woo dijo que le molestaba tanto solo pensarlo, que era demasiado grosero. Nari comentó que quién se creía que era. Entonces Jae-sol le preguntó si estaba bien después del golpe que le dio el decano el día anterior. Jin-woo respondió que más o menos, que lo cubrió porque se hinchó y se amorató un poco, pero que estaba bien. Nari notó entonces que tenía un nuevo corte de cabello y preguntó si su mamá se lo había hecho,
diciendo que ese estilo lucía más suave y le quedaba bien. Jin-woo respondió que ahora lo notaban y que, por supuesto, todos los estilos le quedaban genial. Nari preguntó si su ojo estaba bien y qué hubiera sucedido si lo hubiera dañado por accidente. Comentó que el decano realmente estaba haciendo un espectáculo con los estudiantes y que era un mundo extraño donde uno terminaba siendo regañado cuando lo golpeaban, y que ya era difícil denunciarlo a las autoridades. Jin-woo explicó que por eso su mamá se volvió loca cuando escuchó que su hijo fue acusado sin ninguna prueba. Hizo un escándalo diciendo que llevaría el asunto al Ministerio de Educación y que haría un debate público del caso. Recordó cómo su madre le gritó al director, cuestionando que se llamaran educadores y diciendo que tenía suerte de que su cara fuera muy pequeña para golpear bien. El director le pidió que se calmara. Jin-woo añadió que el director había hecho la vista gorda a la malversación del Club de Asuntos Generales como si fuera una pequeña falta de estudiantes inmaduros. Al final tuvo suerte de que solo fuera golpeado por el decano, aunque no lucía bien porque estaba hinchado. Nari le dijo que le dejara ver y le preguntó si llamaba a eso suerte, que estaba loco. Jae-sol señaló que, debido a la disculpa, todo el mundo estaba convencido de que él lo hizo, incluso ahora. Jin-woo respondió que así eran las cosas, que su reputación nunca fue buena desde el principio y que debió mantener cierta imagen, pero que no tenía sentido controlar su reputación. El escándalo se resolvió de buena manera y no estaba preocupado. Además, no quería hacerlo más grande ni recibir más atención. Les pidió que no lo defendieran en ese caso, que no lo malinterpretaran, que estaba agradecido de que se preocuparan por él, pero no quería que también sufrieran por su causa. Probablemente pensarían que tenía cómplices. Le recordó a Jae-sol que siempre había ojos vigilándola y que lo más sabio era no seguir hablando de eso, y le pidió que se lo prometiera. Jae-sol quedó pensativa y finalmente dijo que estaba bien, pero que a cambio podía volver a hacer lo que siempre hacía, que si estaba aburrido podía ir a visitar su clase como antes. Eso puso contento a Jin-woo, y Nari estuvo de acuerdo en que lo mejor sería actuar como si nada hubiera pasado, porque si estaba con Jae-sol otros se callarían tarde o temprano. En ese momento, Jin-woo notó que Rosa estaba llorando y le preguntó si se sentía mal. Ella respondió entre lágrimas que no era solo eso, que nadie sabía nada y lo único que hacían era hablar mal de él, y que eso era muy molesto. Jin-woo le preguntó por qué lloraba por eso y le pidió que dejara de llorar. Rosa dijo que simplemente le enojaba mucho. Jin-woo intentó tranquilizarla diciendo que pronto sería mitad del periodo escolar y todos estarían como gallinas sin cabeza estudiando para los exámenes, y que el escándalo sería olvidado rápidamente. Jae-sol añadió que era cierto, que el escándalo de su escritorio solo duró unos días. Nari también dijo que, si Jin-woo decía que estaba bien, entonces estaba bien. Rosa intentó golpearlo y él le dijo que, si seguía llorando así, sus ojos estarían tan feos e hinchados que no podría ver bien. Ella le dijo que si quería morir, que no se burlara. Entonces Jin-woo la sostuvo de los brazos y le dijo que se veía tierna, que era una pequeña ternurita y que estaba tan preocupada por él. Rosa respondió que era molesto. Jin-woo le pidió que no llorara más. Ella lo miró y le dijo que era un tontito cabezota, y pensó que era un buen chico y que no entendía por qué nadie confiaba en él. En otro lugar, Rosa le contó a Jeon todo lo que había sucedido. Jeon notó que sus ojos estaban hinchados y luego dijo que así era como todo terminaría. Rosa respondió que suponía que sí. Jeon pensó si realmente era lo mejor, porque al final las falsas acusaciones hacia Jin-woo no cambiaban. Rosa confesó que se sentía culpable, que si se hubiera dedicado más al club de periodismo tal vez un artículo como ese no habría salido y sentía que pudo haberlo prevenido. Jeon le dijo que no era su culpa, pero Rosa dijo que aún así no podía dejar de pensarlo. Recordó las palabras de Min-don, cuando le dijo que desde que se unió al club nunca había escrito un artículo y que parecía haber olvidado que era miembro. Le sugirió que escribiera algo para refutarlo y se burló diciendo que no tenía idea de cómo escribir, incluso proponiendo un encabezado donde Jin-woo declaraba ser inocente ante acusaciones de robo. En ese momento, Rosa se levantó furiosa y gritó que Min-don era un idiota bueno para nada, que le mostraría lo bien que escribía en la edición de octubre del periódico. Dijo que hallaría al principal culpable que robó el dinero y le probaría a toda la escuela que Jin-woo era inocente. Jeon, que escuchó todo, pensó que si pudieran hallar al culpable ya habría sido encontrado antes. Nadie sabía del paradero del dinero desde el primer semestre. Nadie fue visto robando y no había evidencia. Jin-woo era sospechoso simplemente porque desde el primer semestre era el encargado de entregar los sobres de dinero. Recordó que Nari dijo que Jin-woo no tenía razones para robar y que no era ese tipo de persona, y también que Jun-yuk mencionó si habían leído adecuadamente el periódico. Saliendo de sus pensamientos, Jeon miró a Rosa y llegó a una conclusión. Le dijo que con el artículo que iba a escribir, quería ayudarla también. Rosa preguntó si hablaba en serio, que si era solo por su asociación secreta no tenía que hacerlo, porque era algo personal. Jeon respondió que realmente quería ayudar, que Jin-woo era su amigo y, si tenían la oportunidad de atrapar al verdadero culpable, no quería quedarse sin hacer nada.
Pensó para sí mismo que eran amigos. Rosa se puso feliz y dijo que entonces estaban de regreso, la asociación de amor no correspondido y la nueva asociación de detectives. Jeon le preguntó si tenía a alguien en mente. Rosa respondió que no, que debían comenzar a investigar ahora, que tomó la decisión por impulso. Recordó que no se suponía que debían ser vistos investigando el caso otra vez, que debían mantener un bajo perfil para evitar ser atrapados y ser cautelosos, y que tenía que mantener el secreto. Jeon dijo que lo sabía y que no se lo diría a nadie, pero preguntó dónde comenzarían. Rosa respondió que, por ahora, empezarían con la persona que apuntó a Jingwoo como sospechoso de malversación y que hablarían con la líder del Departamento de Asuntos Generales.